amigos, volvemos aquí en su programa Careo Semanal. Estamos en todas las redes, Twitter, Instagram y YouTube en Careo Semanal. Nos pueden seguir por ahí. Vamos a nuestro invitado élite del día de hoy, César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP. ¿Cómo estás, César? ¿Se oye por ahí? Vamos a ver. César, ponle ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Buenos días, Luis José, Eliseo. Y por lo que escuché ahorita debo referirme al honorable senador José del Castillo, aunque es un amigo de muchos años. Muy contento de estar esta mañana con ustedes. Aquí yo estoy como miembro del programa. El senador soy en Barahona y en el hemiciclo. Pues me ahorro el título. Muy contento de estar con ustedes esta mañana. Bueno, César, contento de tenerte por aquí. Un viejo amigo, compañero de mil batallas nocturnas. De todo tipo. No seas indiscreto. Cuando éramos más jóvenes, ya tenemos otras responsabilidades. No, yo la verdad que no recuerdo eso. César es la figura del momento porque la gente quiere saber muchas cosas. Hay una cierta incertidumbre en cuanto a la situación de los salarios, el salario 13. La gente quiere saber si va a cobrar su Navidad, si tiene esa expectativa, qué va a pasar, qué es lo que propone el CONEP con respecto a eso. Sobre todo con los que han sido suspendidos, ¿no? Y que estuvieron en fase 1 y en fase 2, o que están en fase 2. Yo creo que la palabra que tú has mencionado, incertidumbre, ha sido posiblemente el común denominador de todo este año, desde que se identifica el primer caso del COVID en la República Dominicana y todo el estado de emergencia y las medidas extraordinarias, excepcionales que ha habido que tomar, pues la incertidumbre es parte del ambiente que estamos viviendo. Al día de hoy esto sigue siendo una crisis sanitaria que sí tiene sus efectos económicos y sociales, pero el centro de esta crisis es sanitario. Con poca capacidad de control, vemos que ya países que pensaban que la habían superado ahora entran en una segunda ola, en una tercera ola, y la República Dominicana no está ajena a eso. Por eso, aunque con razón mucha gente se preocupa por precisamente esos efectos que tiene la crisis, no podemos dejar de lado de que es una crisis sanitaria. Habiendo dicho eso, el sector laboral, el mercado laboral, el empleo en la República Dominicana ha sido sensiblemente afectado. Nosotros llegamos a tener momentos en el pico de esta crisis en que cerca de 1 millón de trabajadores o sobre el 1 millón de trabajadores se encontraban o suspendidos o como quiera acogidos a los programas que se habían establecido. Yo creo, y viéndolo en retrospectiva, de que fue muy acertada la decisión de identificar un programa de auxilio como el FASE. Eso fue fruto de un diálogo entre el sector gobierno, el sector empleador y los trabajadores. No me imagino que hubiese podido ocurrir en la República Dominicana sin un FASE que permitiese esta transición y navegar la crisis que estamos nosotros viviendo. Ahora bien, tanto el Código de Trabajo como el propio FASE son claros en su alcance. Hasta la semana pasada, y a mí no me gusta mucho hablar de cifras, siempre me refiero a las cifras oficiales que publican las autoridades, pero la semana pasada el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hablaba de que todavía habían cerca de 280,000 trabajadores en el fase 1 y cerca de 500,000 de trabajadores en el fase 2. Los efectos del fase en ambos son distintos. El fase 1 son trabajadores que están suspendidos a la luz de lo que establece el propio Código de Trabajo, y en esa suspensión pues se interrumpen las obligaciones tanto del empleador como del propio trabajador, y por eso el auxilio que podía llegar hasta 8,500 pesos, no era parte del salario, sino que más bien era un auxilio, un subsidio para la subsistencia durante ese periodo excepcional. No así los que están en fase 2, que si bien es cierto, seguían operando, seguían laborando, no había sido suspendido su contrato de trabajo. Entonces, la realidad al día de hoy sigue siendo la misma. Los suspendidos se deben acoger a lo que establece el propio Código de Trabajo en cuanto a los efectos de la suspensión, y los otros no.
Ahora bien, en lo más mínimo, y sé que hace algunos días casi se generó un tsunami con que si se había dicho que a este le corresponde o a este no le corresponde, en ningún momento se ha querido ir más allá de esa realidad y de ese, digamos que, constreñimiento legal que tenemos. Lo que sí hay es una voluntad, y me consta, de muchas empresas, hay una voluntad de diálogo del sector laboral, hay un liderazgo ejercido por el ministro de Trabajo para concertar ese diálogo y buscar salidas. Ayer, antes de ayer, vi declaraciones del gobierno que realmente reconocían ese espacio de diálogo, y lo que esperamos es que se mantenga esa concertación que hemos tenido a lo largo de esta crisis y en los próximos días tengamos mayor claridad. ¿Hacia dónde apunta ese diálogo en términos de salidas que pudiesen generarse? Tanto lo que tú planteas es una situación de orden jurídico, pero tampoco eso quiere decir que no puede haber una expresión de solidaridad, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, donde evidentemente los trabajadores formales son parte sobre todo de la micro, pequeña y mediana empresa, digamos, bueno, todos en sentido general, pero digamos que estas son las entidades que menos capacidad tienen para hacer frente a situaciones de este tipo, pero el trabajador viene siendo el más afectado de esta situación, es decir, realmente aquí hay una cultura e incluso eso genera un efecto positivo desde el punto de vista de la economía familiar, pero evidentemente, y eso hay que tomarlo en cuenta, César, como sector empresarial, también hay un efecto muy positivo en lo que tiene que ver con el desempeño económico del cierre del año. Es decir, este dinero extra que circula en la economía nacional, pues provoca una dinámica positiva que beneficia a las empresas también, tanto a las productoras de bienes, a las importadoras, al comercio, en sentido general, al sector servicios. O sea, se da una dinámica natural que, bueno, ya en enero viene la resaca de eso, evidentemente. El sector financiero también. Entonces yo pienso que son de las cosas que hay que ir ponderando y nada, ¿cuáles serían esas medidas que se pudiesen estar explorando? Completamente de acuerdo contigo, y para eso quizás tenemos que abrir un poco la mente y pensar fuera de la caja, entender de dónde venimos. Señores, este es un país que durante los últimos 15 años había sostenido su crecimiento económico año tras año, liderando la región y siendo puntero en el mundo. La caída estrepitosa de este año fue precisamente porque a causa de esta pandemia se paralizó todo, no solamente la normalidad de nuestra vida, sino se suspendió prácticamente toda la actividad en nuestro país, y eso fue un shock por una causa externa que nos detuvo. Aún así, en ese escenario lamentable, las proyecciones son de que seremos uno de los países que en el corto plazo podría recuperar su ritmo de manera más rápida. Entonces, debemos ver esto como una crisis momentánea, coyuntural, y buscar las mejores formas posibles para sobrepasarla y pensar en todo. Entonces, habiendo dicho eso, a lo largo de esta crisis, yo creo que la solidaridad y la comprensión ha estado latente. Evidentemente, debemos proveer las condiciones para que los dominicanos no pierdan esos puestos de trabajo. Yo insisto eso porque una suspensión no significa que ha terminado el contrato de trabajo, sino que más bien prevé de que las condiciones volverán y se podrá retomar esto. Y lo que queremos evitar es que se pierdan empleos en la República Dominicana. Por otra parte, aún con fase y todo esto existente, nosotros hemos visto empresas que han continuado, aún con su puerta cerrada, pagando de manera ordinaria su salario. Y yo estoy seguro que esa solidaridad se reflejará también de cara al fin de año. Estoy seguro que también conjuntamente con el gobierno se buscarán fuentes alternas, y no es un momento para nosotros echar leña al fuego, sino entender de que hay diferentes opciones que permitirían traer alivio a esta situación y todos de manera conjunta buscarla, entendiendo cuál es el marco legal, cuál es la situación social y cuál es la capacidad que tienen las empresas y las expectativas de los trabajadores. Es así, hay yo coincido totalmente con esa posición.
porque es un problema grave el que hay. Ya hay 255,000 cotizantes menos en el SUIR, en el Sistema Único de Información y Recaudo. Hay 280,000 que están en fase 1, como bien señalaste al principio. O sea que eso todavía están en el sistema, aparecen como cotizantes porque lo que están es suspendidos. Y casi 500,000 en fase 2 que la esperanza es que conserven su puesto de trabajo una vez esa ayuda o la mayor parte de ellos conserve su puesto de trabajo una vez esa ayuda pues ya no se esté brindando por parte del gobierno, y que los que están en fase 1 pues que están suspendidos, pues las empresas puedan reactivarse. Ahora, eso es el wishful thinking, ¿no? La realidad es que no todos volverán al mercado, o sea, hasta que no se a estar empleados hasta que la economía no se recupere. Uh-huh. Hay un sector, que es el sector turismo, que es un importante generador de empleo, que se va a recuperar, pero no a la velocidad y probablemente no en el grado, ¿no?, que se espera. Y para eso yo creo que hay que preparar a la sociedad y a los sectores productivos para poder ayudarlos. ¿Qué medidas ustedes entienden que pudiesen estarse tomando? ¿Cómo ustedes ven que el gobierno pudiese apoyarlos para mitigar, ¿no?, estos impactos? Y me refiero al sector empresarial. Déjame yo ponerle un cherry on the top a esa pregunta, es decir, la fresa sobre el helado, ¿verdad? Se ha dicho que una de las medidas que pudiese paliar eso es retiro anticipado de los fondos de pensiones de los trabajadores. Hay 2 proyectos de ley que están en el Senado de la República. Uno aprobado en la Cámara de Diputados que plantea el retiro del 30% de estos fondos que hasta el último día que yo miré por allá anda por los 600,000 millones de pesos. O sea que un 30% estaríamos hablando de 180,000 millones de pesos. O el 20, que serían alrededor de 120,000 millones de pesos de retiro anticipado que se está planteando y que ha generado esta semana precisamente todo un boom, porque hubo unas manifestaciones frente al Congreso Nacional, específicamente frente al Senado de la República, hasta piedra no iban a tirar. Y realmente tu opinión a propósito de la pregunta de Eliseo sobre esta medida que se ha planteado como un posible alivio, y que además hay otros países que la han tomado, como el caso de Chile, que a propósito de que es nuestro modelo en términos del sistema de seguridad social que nos dimos en el año 2001. Miren, permítanme invitarlos a ustedes y a los amigos que nos escuchan a colocarnos por un momentico en el mundo pre-COVID y cuáles eran los retos que nosotros teníamos por delante, porque entiendo que la situación que estamos viviendo al día de hoy, si bien se ha agravado por los efectos de esta crisis, no menos cierto es que sigue enfrentando los mismos retos. A principios de este año, la discusión en torno al mercado laboral era otra. Era el futuro del trabajo, era cómo evitar que se perdieran empleos en la República Dominicana a causa de la automatización, a causa de la emigración a otros mercados en el mundo, o por no poder suplir con la capacitación adecuada de nuestra fuerza laboral. Y la cesantía del empleo también. Había un asunto con la cesantía. El futuro del trabajo era un tema. El otro tema, y sigue siendo ahora, y debemos tenerlo muy pendiente, es precisamente el nivel de informalidad en la República Dominicana y el nivel de informalidad en el mercado laboral. Entonces, cuando estamos hablando de una economía que sobre el 50% se encuentra en la informalidad, lo que tenemos es que generar las condiciones que permitan que este número no siga creciendo. La informalidad afecta al trabajador, la informalidad afecta a la empresa y la informalidad afecta al país. Entonces, esta crisis no puede ser un detonante mayor de tener mayores niveles de informalidad en lo que nosotros estamos viendo por delante. Por eso, aunque parezca quizás un poco ambicioso, repensar en las reformas estructurales que han estado ahí
que son pendientes en la República Dominicana durante muchísimos años, posiblemente ahora tenemos una grandísima oportunidad en el medio de esta crisis. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un código laboral del año de 1992. Hace 3 décadas este país era completamente diferente y vivíamos en un mundo completamente diferente. De hecho, las disposiciones del propio código para enfrentar la situación que estamos viviendo están completamente desfasadas. Entonces, el pensar nosotros en adecuar nuestra normativa legislativa, el código laboral específicamente en este momento, podría ser una gran oportunidad. Ahora bien, estas reformas estructurales también tienen que ir de la mano con acciones inmediatas, acciones concretas como las que hasta ahora se han venido tomando. Por eso es fundamental mantener los espacios de diálogo entre el gobierno, el sector laboral y el sector empleador. Y yo voy más lejos, y que el Congreso sea parte de esta discusión. Porque muchas de las decisiones que se pueden tomar que tienen un carácter administrativo, a través, por ejemplo, de una resolución del Ministerio de Trabajo o a través de un decreto del presidente de la República, quizás pudiéramos dotarlo de mayor peso jurídico a través de iniciativas legislativas que realmente traigan mayor seguridad y permitan paliar los efectos de esta crisis. Ahora bien, por otra parte, José, el tema que mencionas de los fondos de pensiones también merece mucha atención. Lo popular no siempre es lo correcto y lo correcto no siempre es popular. Yo sé que resulta popular adherirse, apoyar, respaldar un proyecto que procure retirar de manera anticipada los fondos de pensiones. Sin embargo, eso deja de lado de que los fondos de pensiones no son fondos de emergencia. Los fondos de pensiones tienen una vocación específica, que es garantizar un retiro digno a los trabajadores cuando llegue el momento. Podríamos tener una discusión más amplia, podríamos decir, bueno, pero tenemos pensiones dignas, son pensiones suficientes, ¿qué ocurre con todo eso? Y eso nos invita a una segunda reforma estructural, además de la que mencioné del Código Laboral, que precisamente vamos a revisar nuestra ley de seguridad social del año 2001, y hace 20 años ya es un sistema que va madurando, el cual no debemos destruir, pero sí debemos adecuar para dar respuesta a muchas de estas inquietudes que existen. Una revisión de nuestra normativa de seguridad social, pues podría haber muchos aspectos. Podríamos determinar si es correcta o no la edad de retiro que existe en la República Dominicana, considerando la longevidad promedio de nuestra población. Podríamos ver si los aportes que se están haciendo son suficientes para garantizar las expectativas de un retorno al final de la vida laboral. Podríamos ver cuál es el alcance que puede tener la inversión de esos fondos para obtener mayor rentabilidad, que muchas veces la limitación en los instrumentos que se puede utilizar lo que hace es que esos fondos estén estáticos y no estén produciendo. Entonces, todo esto son cosas que se podrían ver a veces en el caliente del momento, y menos de una crisis como esta, uno pensaría que no, pero por otra parte, para hacerlo sostenible, para hacerlo claro, quizás es el momento para repensar de una manera más amplia cómo hacerlo. De acuerdo. El presidente Abinader ha convocado el Consejo Económico y Social para abordar los 2 pactos pendientes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno es el pacto eléctrico y otro es el famoso pacto fiscal. Ya cuando regresemos, quisiera que, a propósito de que tú has hablado de 2 reformas fundamentales, o prácticamente una, que es la de pensiones y trabajo, a propósito de la situación evidentemente que estamos viviendo y la presión que esto está generando en el mercado laboral, pero ya cuando regresemos al próximo segmento me gustaría que abordemos estos 2 retos que ha lanzado el presidente Abinader y que ha planteado que para el próximo año ya estaríamos culminando la firma de un pacto eléctrico que está prácticamente listo, y el abordaje ya del más complejo, diría yo, de estos pactos, y por eso se ha dilatado tanto su conocimiento, su discusión, el pacto fiscal. Volvemos, sigan con Careo Semanal. Careo con habilidad, encuentro